Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en nuestra cuenta regresiva para el primer congreso de Busco en Ti en la Ciudad de México. Sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, 2 días allí en nuestro tema Tu Identidad Cuenta. Tema muy importante, tema muy trascendental, porque pues, realmente nos damos cuenta de que estos privilegios que el Padre nos ha dado aún no hemos empezado a utilizarlos. Estamos fallando en este aspecto porque estamos con un propósito de vida y propósito de vida es desempacar cada uno de los regalos, privilegios que nosotros tenemos como hijos del Padre. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, con lo cual nos dice que son demasiados regalos los que tenemos. No deberíamos estar tanto preocupándonos por lo que no tenemos. Deberíamos disfrutar lo que tenemos y tratar de descubrir realmente lo que Él dijo que nosotros teníamos. La identidad realmente es confiar en Cristo, es saber realmente qué apreciación tiene Él de nosotros y no qué apreciación tiene el mundo de nosotros. Ahí es donde se hace la gran diferencia. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos tratando allí cada uno de estos temas. Y bueno, va a ser 2 días de gran bendición, gran regocijo. ¿Por qué? Porque vamos a abrir, a desempacar esos regalos que han estado por años al ladito de nosotros y aún están allí, vamos a decirlo, muertos completamente. Así que bueno, ya toda la inscripción, formulario de inscripción está en nuestras redes sociales, toda la información concerniente al evento también en redes sociales. Si tienes alguna duda, comunícate con alguno de los colaboradores de Busco en Ti y gustosos te daremos la respuesta más acertada. Bueno, pues sin más preámbulo, ahora sí vamos a darle la bienvenida a Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, gracias. Aquí, buenos días, ya otro jueves más en Comunicados con él y pues muy contentos del congreso que vamos a tener acá en la Ciudad de México, donde los esperamos con mucho gusto y pues va a ser también una celebración para nuestro primer congreso de Busco en Ti. Estamos muy contentos. Bueno, iniciemos entonces el tema de hoy. Perdón, el tema de hoy se llama Desechen toda la amargura, ¿sí? Entonces, pues vamos al tema de Comunicados con él en este día. Pues Dios habla en la palabra acerca de la amargura, ¿verdad? De cómo podemos tratar con ella. Es un tema que nos compete a todos, a los que estamos en este planeta, ¿verdad? Esa amargura o ese resentimiento, esa tristeza que está en nosotros, que pues debe ser tratada, ¿verdad? Debe ser puesta en las manos de Dios para que nosotros podamos ir a esa libertad y a esa paz y a ese gozo que Dios nos da. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esa amargura, cómo Dios trata con ella, cómo Dios nos habla cómo nos comunica Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos con estas cosas que pues nos perturban nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, ¿no? Entonces, pues tratar con la amargura también es un tema que a Dios le interesa que nosotros sepamos, ¿verdad? Que nos comunica en su palabra a través de varios de los libros que tenemos en la Biblia. Podemos ver cómo Dios habla con el hombre y también cómo se comunica y pues son temas que al día a día, ¿verdad? Vamos viviendo, vamos conociendo, vamos queriendo quitar de nuestra carga, el peso que traemos encima, y pues Dios está con nosotros para ello, ¿no? Para que nosotros podamos caminar esa vida en libertad, esa vida en abundancia de la que siempre hablamos, ¿verdad? Y pues que sea más vida que tristeza o que desánimo o que frustración. Entonces Dios comunica también esto a nuestra vida, ¿no? Es muy importante. Entonces nos compete a todos, ¿no? Entonces la amargura ha sido un mal en el corazón de la humanidad, ¿no? O sea, siempre ha estado esa situación en el hombre, ¿verdad? Esos males que le atañen, que le lastiman, ¿verdad? Y uno de ellos que vamos a tratar hoy ha sido, pues, la amargura, ¿no? Pues desde la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Desde ahí, pues, vienen problemas, situaciones de amargura, de cosas, ¿verdad? El corazón de la humanidad desde la caída, ¿verdad? Ha tenido problemas, ¿no? Entonces, Cristo con su sacrificio en la cruz ha reconciliado con Dios a las personas, a cada uno de nosotros nos ha reconciliado, ¿verdad? Porque ahora lo conocemos como nuestro Señor y Salvador, y los que estamos
pues escuchando por primera vez o que estamos reconociendo a Dios apenas en el inicio, ¿verdad? Que vamos conociéndolo poco a poco, pues Él nos ha reconciliado con Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador nos reconcilió con Dios Padre. Entonces, ese sacrificio precioso de Jesús, pues nos reconcilia y Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Dios se comunica con nosotros y podemos entender muchas cosas que a lo mejor se habían quedado guardadas en nuestro corazón, ahí en el tintero, en nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, pues sin embargo, el hecho de ser cristiano no nos exenta a las personas de sufrir amargura, ¿verdad? Y si no se detecta a tiempo también, ¿verdad? Trae consecuencias que afectan la eternidad de cada uno de nosotros, la eternidad de todas las personas, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser cristiano no nos quita de que podamos estar con amargura en algún momento o que podamos tener algo de amargura o mucha amargura, ¿verdad? Algo que nos esté minando ahí el poder vivir como Dios quiere, que tengamos esa paz, ese gozo, ¿verdad? Todo el fruto de su espíritu. Y pues nos mina mucho, ¿no? La amargura, entonces pues Dios habla acerca de ello. En Hebreos 12:15 podemos ver, por ejemplo, que dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, para alcanzar la gracia de Dios nos tenemos que cuidar. ¿Y de qué? De que ninguna raíz de amargura que brote cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Pues con esta cita tenemos, ¿verdad?, para entender cómo Dios nos habla, cómo Dios se interesa, ¿verdad?, por lo que está dentro de nosotros, lo que está ocasionando, lo que está minando, lo que está ahí adentro como explotando de repente, ¿verdad?, y sacando cosas que ni a nosotros nos agradan, ni mucho menos a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados, porque no solamente nos hace daño a nosotros, sino dañamos a otros, ¿no? Se contamina y a ti te trataron mal, tú tratas mal al otro y el otro al otro y así, ¿verdad? Hasta que hay una cadenita, ¿no? De contaminación, ¿no? Donde se sigue esa amargura y donde pues puede llegar hasta una de nuestras generaciones, ¿no? Porque el abuelo era enojón y no tenía momentos de tranquilidad, y luego el hijo, y luego el padre, y luego el hijo, y luego el nieto, y así, ¿no? Se sigue. Por eso son como también tener esas maldiciones generacionales, no las queremos, ¿verdad? Entonces no queremos la amargura para no amargarnos nuestra vida y amargar la vida de los demás. Entonces, cuidémonos de esa raíz de amargura porque causa muchas dificultades y podemos contaminar a otros, ¿no? Contaminamos, ya a lo mejor venimos contaminados, ¿verdad? De ello, y ahora que vamos a hacer lo mismo con otros, pues no, ¿verdad? Dios no es su plan, no es su propósito, lo que quiere Dios es el bien y lo mejor para cada uno de nosotros, que amemos a nuestro prójimo, que aún que, ¿verdad? O bendigamos a nuestro enemigo para que todo esto que habla de la amargura no se haga presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿la amargura qué es? Dice que la amargura, dice el diccionario, es un sentimiento de frustración, ¿sí? Es un sentimiento donde tú estás como deteniendo algo que no puedes hacer porque fue algo injusto, porque fue algo desagradable, ¿verdad? Es un sentimiento de frustración, de resentimiento, ¿verdad? De falta de perdón, de tristeza, de rencor, que es muy duradero, ¿sí? Se queda ahí, o sea, se queda, no se mueve, ¿verdad? Dura hasta que viene Dios y en su misericordia te habla de la amargura, ¿no? Y te dice, mi hijo, te amo, ¿verdad? Quita eso de ti, quita eso de tu corazón, esa raíz de amargura que brota, no debes tenerla, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él habla, Él comunica a nuestras vidas estos detalles que son tan precisos y tan preciosos para que nosotros caminemos en una vida de libertad y de vida abundante, ¿no? Entonces, eso lo hace la amargura, dice que es el resentimiento, es la falta de perdón, es una tristeza, un rencor que es duradero. ¿Conoces a alguien que viva amargado? ¿Cómo ves, no? O sea, ¿cómo ves esta tristeza, este resentimiento? Es algo que no puede salir, que es casi imposible sacarlo de las personas si Dios no llega con su palabra y bendice y habla, ¿verdad? Y nos comunica como hoy nos está comunicando esto.
Entonces produce por alguna desilusión, la amargura es por una desilusión o por una injusticia de la que hemos sido víctimas, ¿no? Entonces todo esto ocasiona la amargura, ¿verdad? Nos hace resentidos, nos hace rencorosos, nos hace que no perdonemos a otros, vivimos desilusionados, sentimos que todo es injusto, que todos quieren aprovecharse de nosotros y lo seguimos sintiendo, ¿verdad? Aunque la gente ya nos quiera tratar bien, muchas veces no queremos porque estamos amargados, ¿no? No queremos ver a las personas como Dios las vemos como enemigos, las vemos como personas que quieren aprovecharse de nosotros, que quieren burlarse de nosotros, que quieren sacar provecho de nosotros y todo eso es por la amargura, por la frustración. Entonces, pues hagamos caso a lo que Dios dice, por ejemplo, en 4:31 de Efesios 4:31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, los gritos, los insultos, ¿verdad? El bullying, todo esto, se ha quitado todo, bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Dice, solamente se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, ¿verdad? Y todo lo que es malicioso, por eso mencioné el bullying, ¿verdad? Porque es alguna malicia, o sea, alguien quiere hacer daño porque tiene amargura, porque tiene resentimiento y no quiere que los demás hagan algo diferente o que sean mejores o que tengan otra manera de ser, ¿verdad? De pensar, otras aptitudes o actitudes, ¿verdad? Y entonces mucha gente se venga porque siente que lo que él piensa, lo que él dice y lo que él es como debe de hacerse por esa misma amargura, ¿no? Entonces se produce pues por la desilusión, por la injusticia, ¿verdad? Y ahí estamos entonces nosotros metidos y hasta el fondo en esa amargura, tratando mal a los demás, viéndolos mal, estás viendo solamente el defecto y no ves las virtudes, ¿verdad? Porque estás amargado, ¿no? Porque esa amargura está llenando tu vida y te está quitando de la bendición que Dios quiere para ti, ¿no? O sea, pues no ves lo bueno, pues cómo vas a ver las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, no las ves bien o no son reales o todo lo que puedas pensar, ¿no? Acerca de ello. Entonces, quitar de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Una ofensa que una ofensa que no ha sido perdonada puede originar amargura, ¿no? Cuando nos platicaba, ¿no? De que viene el hermanito y le quita la paleta al otro y se la come él y se queda amargado para toda la vida, ¿no? Desde que son niños hasta ya son adultos y no se han perdonado que se arrebataron la paleta, ¿no? O por decirlo muy breve, ¿no? Pero por situaciones a lo mejor que ya ni se acuerdan por qué se pelearon, ¿no? Por qué se enojaron o por qué se amargaron, ¿verdad? Una ofensa que no se perdona puede originar amargura, ¿sí? Si no perdonamos esa ofensa y la manejamos en nuestras emociones, en nuestro interior, ¿verdad? Cerramos nosotros los ojos o nos ponemos a cuenta con Dios, oramos, le pedimos, ¿verdad? Si no manejamos en nuestras emociones esa ofensa, se convierte en ira o en dolor, ¿sí? Entonces va peor, ¿verdad? Porque ya la ira es otra cosa, ¿verdad? Ya es ir más allá, ¿no? De la ira. Y en ese dolor que está lastimando, que enferma, ¿verdad? Muchas veces las enfermedades son por esa amargura. A veces tenemos tanto resentimiento, tanto odio, tanto rencor, nos sentimos tan vulnerables y como víctimas de todas las situaciones, ¿verdad? Que nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, pues Dios no quiere eso, Dios quiere que perdonemos, ¿verdad? Y que vayamos a lo que Él dice, ¿verdad? Que quitemos esa amargura, vamos a ver cómo hasta nuestros huesos, cómo hasta nuestro dolor de cabeza se va, como, ¿verdad? Todo lo más sencillo, ¿verdad? Que antes de tomar una medicina puedas tomarte el tiempo con Dios y decirle, Dios, te pongo todo esto en mis manos, toda esta amargura que he tenido por años, la pongo ante ti. Señor, sáname, bendíceme, ayúdame a caminar de acuerdo a lo que tú quieres para que yo tenga esa vida, ¿no? Que tú deseas para mí. Entonces, bien, esto se convierte en ira o en dolor, la amargura, ¿no? Entonces, después de ese dolor e ira, se convertirá en odio. Y finalmente, en amargura, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, vas de mal, o sea, vienes, no perdonas, ¿verdad? Esa ofensa, pues tienes ese dolor o esas emociones,
¿verdad? Y pues viene esa amargura, viene todo por el resentimiento, se junta todo, se mete en un costal y pues ahí está eso, ¿no? El costal de amargura, ahí lo tengo, ¿no? El dolor por la ofensa, si no se rinde a Dios, se va descomponiendo en sentimientos que no existían en nosotros, ¿no? Se va, a lo mejor ni pensabas mal o ni creías esto, pero o sea, a lo mejor hasta alguien te contaminó con su amargura y piensas mal de los demás igual, ¿no? Y estás también hablando tonterías o cosas que no son de edificación para otros, ¿verdad? Entonces, el dolor por la ofensa, si no se rinde a Dios, se va descomponiendo en sentimientos que no existían en nosotros y que dañan nuestras emociones. Y debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Queremos estar sanos, comiendo bien, haciendo ejercicio, pero también tenemos que hacer este ejercicio, ¿verdad? Con Dios, de que Él hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, de que demos el tiempo a Dios, ¿verdad? Para que entre en nuestra vida y a nuestras emociones, ¿verdad? Para que no nos dañemos más, no dañemos más lo que Dios ha puesto en nosotros, el propósito que tiene para nosotros, ¿verdad? En caminar, en ir con Él, en avanzar hacia lo que Él nos va llevando, ¿no? Entonces, muchas veces son las mismas personas que se castigan al recordar con dolor la ofensa que recibieron, ¿no? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Y por qué a mí no me vio? ¿Y por qué a mí no me dio? ¿Y por qué a mí no me saludó? No te amargues, ¿no? Va a haber situaciones que no vamos a poder controlar y que no podemos todo el tiempo estar viendo todo esto de parte de las personas, ¿verdad? Entonces, y eso genera dolor, o sea, va a generar dolor y resentimiento únicamente, ¿verdad? Y resentimiento aquí en tu corazón, ¿verdad? Hasta va a latir más rápido o va a latir hasta más despacio, ¿verdad? Por esa amargura, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro ser, tenemos que cuidar lo que Dios nos dice en su palabra y cómo Él habla a nosotros, ¿no? Y pues esas personas pues están quejando, ¿no? Que por qué me hizo, que por qué no me dio a mí, por qué no me dio a mí, por qué no me llegó primero, ¿no? O sea, por qué no me... tantas cosas, ¿no? Entonces la mayoría de las personas guardan resentimiento convertido en amargura. Ese resentimiento es amargura, ¿sí? Ya se guardó tanto, ya se guardó tantas cosas, ya se han visto tantas cosas, desde que estabas en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, te casas, tienes hijos, tienes nietos, todo, y sigues amargado, ¿no? ¿Por qué? Porque has traído ese resentimiento, a lo mejor desde que estabas en la secundaria, en la prepa, o algo que te pasó, y sigue, ¿verdad? ¿Y cuántos años dura nuestra vida? Que es corta, ¿no? Son 70, 80 años, ¿verdad? Y nosotros seguimos amargados porque no hemos dejado las cosas en manos de Dios y no hemos escuchado esto que dice, que leímos, ¿verdad? Sea quitada de ti toda amargura, enojo, ira, gritos, y así como toda malicia, ¿verdad? Y en Efesios. Entonces, estamos en esto, ¿no? En el dolor el dolor que causa la ofensa de una persona que amamos es mayor y hace más difícil que la persona ofendida perdone. Jesús sufrió ese dolor porque fue traicionado por uno de sus discípulos. En el Salmo, 55, 12 al 14, dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. Has sido tú que parecías mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Y tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios. Esto dice el Salmo, ¿verdad? 55, 12, ¿verdad? Ese dolor que tuvo Jesucristo, dice, lo sentí más porque eras con el que yo andaba de la mano, con el que tenía esa intimidad, ese momento de poder hablar, de poder decir, por eso me duele tanto. Entonces, la amargura es difícil de detectar. La Biblia menciona que la amargura es como una raíz, no se ve externamente, pero se ha desarrollado en la profundidad. O sea, en lo más profundo solamente nosotros sabemos qué tan amargados estamos. Solamente nosotros mismos podemos saber la amargura que tenemos. Ahora sí que todas las cuentas, ¿verdad? Que hacemos de todo lo que nos han dañado, de lo que nos han lastimado, solamente nosotros podemos saber cuánta amargura hay en nosotros. Ajá. Es difícil de detectar.
Es una raíz, no se ve externamente, pero se ha desarrollado en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Abajo de la tierra donde nada es visible, ahí está la raíz, ¿verdad? Ahí no se ve cómo está la plantita hasta que la sacas y se está pudriendo de arriba o ya se está secando o ya le salieron gusanos y abajo tiene más, ¿verdad? Entonces sacas la raíz y ves la planta y está totalmente seca o está toda, ya está babosa de que ya se la comieron los insectos por abajo y no nos damos cuenta hasta que vemos que la plantita arriba no da ni una flor, no da ni una hoja, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros como personas, no damos más porque estamos tan llenos, ¿verdad?, de cosas que nos han dolido. Pero dice, es difícil de detectar y muchas de nuestras conductas y reacciones se deben a motivos que están ahí profundos, que están ocultos en el fondo de nuestro corazón, por a lo mejor una niñez de dolor o un maltrato que sufrimos, o a manos de alguien, ¿verdad?, a quien estimábamos, o hasta del familiar que más queríamos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí viene, ¿verdad? Esas conductas y reacciones que tenemos de esa amargura. Entonces, como la amargura no se ve, ¿verdad? No la vemos a primera vista. Las personas pueden saber si son, o sea, las personas pueden saber si son presa de ella por el sinnúmero de dificultades que causa, ¿sí? Cuando tú ya ves las causas y ya ves, creo que sí estoy amargado, creo que sí estoy dejando que esto vaya más y no me estoy deteniendo a poner esto en manos de Dios, ¿verdad? Entonces, puede causar muchas cosas y puede también, dice, eh, podemos ser presa de ella, ¿sí? O sea, estamos involucrados, sometidos en esa vida amargada y esa vida de amargura, ¿verdad? Que ya no vemos para otro lado, ¿no? Entonces, sí, porque, y aparte, estamos causando muchas dificultades, ¿no? O nos está causando dificultades esa amargura, ¿no? Entonces debemos quitarla, porque así no lo dice Dios. Dios nos advierte acerca de la amargura, ¿verdad? También en la carta de los Hebreos, en Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que esa raíz que ya decíamos, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, muchas de las reacciones amargas en una persona pueden ser sentimientos que se han venido ocultando desde la niñez, ¿sí? Esto ponlo en manos de Dios, esto lleva a Dios, estas cargas, esto ora, esto acerca a Dios y con tus palabras, llévale a Dios estas cosas que te sucedieron y pídele que Él las lleve, que las cargue y deshazte de toda esa amargura, poniendo todo en manos de Dios. Porque pues eso viene desde quién sabe cuándo, ¿verdad? Los cristianos se sienten culpables cuando cometen un pecado, pero no se sienten culpables de tener amargura, ¿sí? O sea, no digas mentiras, no robes, no cometas falso testimonio, no des cosas que no mates, no de esto, no lo otro, pero no nos damos cuenta que también pecamos cuando estamos amargados. Nos sentimos culpables por un pecado, pero no nos sentimos culpables de tener amargura. Pues la percepción de ser víctima opaca o eclipsa, ¿verdad? Totalmente, así que yo no me... Así, tengo como tapado de que nadie vea que estoy amargado, ¿verdad? Entonces, se eclipsa, ¿no? O sea, puedo sonreír, para eso tengo una sonrisa que puedo sacar, puedo estar bien, parece que estoy bien, o bueno, a lo mejor no sonrío, pero estoy triste o estoy incómodo, pero estoy ahí y nadie se da cuenta que estoy amargado, ¿verdad? Pero sí se dan cuenta cuando te roban el celular o alguien te lo cambia de lugar, o, ¿verdad? En eso sí, en esas cosas sí, en esas cosas que vemos en otros el pecado, ¿verdad? Eso sí lo vemos, pero no vemos nuestra amargura, no vemos lo profundo que está y el daño que hace, ¿no? Entonces, se eclipsa, se tapa, ¿no? Entonces, pues la percepción de ser víctima va a eclipsar cualquier sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, parece, ay, pues pobrecito, ya déjenlo porque lo lastimaron tanto, esto, aquello, ¿verdad? Y sufre, ¿no? Pero eclipsa, ¿verdad? El sentimiento de culpa. O sea, tú tienes que sacar esa amargura delante de Dios para que
para que seas libre, para que no dañes, para que no contamines. En ese sentido, la amargura es muy fácil de justificar, se justifica. Sin embargo, aunque justifiquemos un sentimiento como el dolor que sentimos, Jesús nos enseña a perdonar la ofensa. Ahora, hoy, exactamente, tú tienes que perdonar y decirle a Dios, yo perdono todas las ofensas que me han hecho, perdono todas las injusticias que me han pasado y te las dejo, Padre, en tus manos, porque tú las vas a tomar y tú sabes qué vas a hacer con ellas. Yo me declaro libre en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús, ¿verdad? Y soy libre de amarguras o de resentimientos y de frustración. Hasta aquí llegó, ¿verdad? El momento donde nosotros podemos hacerlo y librarnos de esa amargura. ¿Y qué cosas pueden causar la amargura? Por ejemplo, nuestros padres, ¿verdad? El maltrato que trae, ¿verdad? A veces el recordar a los padres cómo fue nuestra infancia, ¿verdad? Pues, los recuerdos, ¿verdad? Que nos trae todo esto acerca de nuestros padres, si fueron unos malos padres, ¿verdad? Tenemos resentimiento entonces hacia ellos. Entonces, los esposos, ¿verdad? Cuando no se pueden perdonar las ofensas o no se pueden poner de acuerdo, la amargura va gestando la separación de manera imperceptible, ¿verdad? O con los hijos cuando hay rebeldía y malas actitudes y pues te decepcionan, ¿verdad? Nos decepcionan a veces o puede pasar cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo están haciendo a propósito, pero nosotros sentimos que nos están dañando, que no nos están visitando, que no nos están honrando, que no tanto, ¿no? Y tanto, y esto, y lo que le quieras añadir, ¿verdad? Entonces, esto nos amarga. Entonces, tenemos que quitar toda esa amargura, ¿verdad? Y perdonar a quien sea, a quien nos haya dañado. Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que le dio a luz, ¿verdad? Cuando son necios los hijos o cuando quieren ir detrás de cosas que sabemos que no les convienen, entonces nos decepcionan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que perdonar y ponerlos en manos de Dios, dejárselos a Dios, que Él se haga cargo de nuestros hijos, que Él los bendiga y nosotros bendecirlos, orar por ellos, ¿verdad? Un hermano, por ejemplo, también nos puede haber amargado la vida cuando nos ha herido profundamente, ¿verdad? O nos ha hecho algo que a lo mejor no pensábamos, si era mi hermano, ¿verdad? Un amigo, sí, una persona de la iglesia, cuando nos ha ofendido y nos olvidamos, y no olvidamos, ¿verdad? Esa discrepancia que tuvimos, o no soportamos verla, ¿verdad? La falta de comprensión de nuestros errores y no admitirlos puede llevarnos a veces hasta culpar a Dios, ¿verdad? O sea, la culpa al final la tiene Dios para muchos que están amargados, ¿no? Es que yo ya no creo en Dios o ya Dios no me cuidó en esto y aquello, pero debes regresar a Dios y debes pedirle a Dios que te muestre toda esa amargura que ya tienes acumulada porque es y dejársela a Él. Y hablar con Dios es muy bueno, comunicarse con Dios es muy bueno y saber estas cosas de parte de Dios también son muy buenas, ¿no? Lamentaciones 3:15 dice, Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo. Pues de Jerusalén es destruida por los babilonios. Jeremías interpreta entonces el sentimiento del pueblo y responsabiliza a Dios por todo el dolor que siente como nación. Lo mismo pasó con Noemí, la suegra de Ruth, que después de haber fracasado en Moab se queja de Dios. Pues son bíblica, ¿verdad? Personas de la Biblia, ¿verdad? Que responsabilizan a Dios, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios viendo esto y leyendo podemos darnos cuenta que después Dios trata y obra y hace maravillas, ¿verdad? Con su pueblo, con sus hijos, con la historia de Ruth, por ejemplo, podemos leerla y ver cómo termina, ¿verdad? Ella se queja en un momento, pero después es bendecida por Dios. Ruth, ella le dijo, no me llamen, en Ruth 1:20 dice, ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque del trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y hay tantas razones por las cuales podemos amargarnos, pero si acabamos de ver la historia y si acabamos de leer la historia, nos vamos a dar cuenta que también en nuestra historia puede terminar de una manera sin esa amargura. Ya no nos llamaremos, ¿verdad? Los amargados, sino nos vamos a llamar los hijos de Dios bendecidos. Hay tantas razones por las cuales podemos amargarnos sin darnos cuenta que bueno. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta porque la mosca vuela. Pero vivir por amargura es muy peligroso porque trae consecuencias para quien la carga. Pues muchas gracias. Pues eso es
algo acerca de la amargura, y bueno, hay algunos efectos y consecuencias de la amargura, y bueno, vayamos a conocer más de Dios cada día, para que Él pueda hablar a nuestra vida y nos haga hijos preciosos, amados de Dios, que podemos caminar en vida abundante. Muchas gracias por escucharnos, les bendecimos y le damos gracias a Dios por este tiempo, y nos vemos pronto.